La gran cámara del Consejo Galáctico zumbó con conversaciones tranquilas y movimientos sutiles. Cientos de representantes alienígenas de toda la galaxia conocida estaban sentados en sus espacios designados. Su atención se centró en la plataforma central. Hoy, la plataforma de oradores era diferente de las reuniones habituales. Un humano estaba a punto de dirigirse al Consejo por primera vez desde que la Tierra se unió a una comunidad galáctica. El embajador Thomas Reed caminó hacia la plataforma central con pasos firmes. Era un hombre alto, de cabello gris y ojos tranquilos, que vestía el sencillo uniforme azul del núcleo diplomático de la Tierra. La cámara quedó en silencio cuando llegó al podio del orador. Muchos de los representantes alienígenas se inclinaron hacia adelante con curiosidad acerca de lo que diría este representante de la nueva raza espacial. Honorables miembros del Consejo Galáctico. Reed comenzó con su voz clara y mesurada. Vengo ante ustedes hoy con una solicitud que puede parecer inusual. La Tierra y la humanidad en su conjunto desean proponer nuevas restricciones a las operaciones militares en el espacio compartido. Un murmullo se extendió por la cámara. Reed continuó. Hemos observado el estado actual de las actividades militares en los sistemas compartidos y creemos que unas normas más estrictas beneficiarían a todas las especies. La primera interrupción vino del embajador Ka del Imperio Meldor. Su piel escamosa reflejaba las luces de la cámara y porque preguntó con un desdén mal disimulado. ¿Deberíamos considerar las restricciones militares propuestas por una especie que apenas logró volar en el espacio? Hace una década, la expresión de Reed permaneció neutral porque tememos a la guerra, afirmó. Simplemente, la cámara estalló en risas. Incluso la mente colmena, normalmente estoica. Los representantes hicieron vibrar sus estuches de alas en la expresión de diversión de su especie. La declaración humana los impresionó como absurda. El miedo a la guerra era una admisión de debilidad en la sociedad galáctica. El embajador Kroll se puso de pie. Su enorme cuerpo se elevaba sobre su sección. Así que los humanos admiten su cordis. Díganos. Embajador Reed, ¿también le teme a la oscuridad? ¿Tiembla ante los ruidos fuertes? Más risas siguieron. Reed esperó pacientemente a que se calmara. No tememos a la guerra porque somos débiles. Respondió en voz baja. Le tememos porque la entendemos mejor que la mayoría. El representante comprendió. Del Conrad estelar se burló, su forma cristalina brillaba mientras se movía. ¿Qué podría entender su especie primitiva sobre la guerra moderna? Su civilización nunca ha luchado ni siquiera una batalla espacial. Re miró alrededor de la cámara, haciendo contacto visual con varios representantes. Hay un viejo dicho en la Tierra: aquellos que desean la guerra nunca la han visto. Nosotros la hemos visto, la hemos vivido, la hemos dominado de maneras que no puedes imaginar. Palabras atrevidas de una especie que usa armas tan primitivas. Cobb intervino. Sus naves todavía dependen de armas de proyectiles en lugar de energía. Frijoles. Reed asintió lentamente. Usamos lo que funciona mejor, embajador, nada más. Nada menos. Hizo una pausa, y luego agregó: esperamos sinceramente que nunca tengamos que demostrar por qué tomamos estas decisiones. El presidente del Consejo, un ser antiguo de una de las razas fundadoras, levantó su apéndice superior para hacer silencio. Embajador Reed, mientras nos acercamos apreciamos su preocupación. El Consejo no encuentra razón para modificar los protocolos militares existentes basados en los temores de una especie inexperta. Su propuesta es denegada. Reed se inclinó levemente. Como desea, pero yo te insto a recordar este día. Recuerda que vinimos a ti pidiendo restricciones, recuerda que tratamos de prevenir lo que pudiera venir bajo de la plataforma. Sus pasos resonaron en la cámara, ahora silenciosa, mientras caminaba hacia la salida. El embajador Ka gritó: ¿es eso una amenaza? Reed humano se detuvo y se giró por primera vez. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. No, embajador. Eso fue una advertencia, no para ti, sino para ti. Buen día. La cámara estalló en discusiones furiosas. Cuando Reed se fue, ninguno de los representantes notó el ligero temblor en sus manos, no por miedo sino por el peso del conocimiento. Había visto los informes de las instalaciones militares ocultas de la Tierra, sabía de lo que era capaz la humanidad y genuinamente esperaba que la galaxia nunca tuviera que averiguarlo. Mientras caminaba de regreso a la embajada de la Tierra, Reed susurró para sí mismo: que nunca sepan por qué tememos tanto a la guerra. 3 meses después del discurso del embajador Reed al Consejo Galáctico, la mañana pacífica en la colonia de la Tierra, en Nueva Esperanza, fue destrozada por el sonido de las alarmas sobre la atmósfera del planeta. Una flota de naves piratas descendió de un viaje más rápido que la luz. Sus armas ya están cargando. El gobernador de la colonia, Mike Anderson,
Estaba de pie en el centro de comando, observando la pantalla táctica con ojos firmes a su alrededor. Su personal trabajaba con calma practicada, sin signos de pánico, a pesar de las 20 naves hostiles que ahora rodeaban su mundo. Mensaje de la flota pirata, señor. Informó su oficial de comunicaciones. Robert, están exigiendo nuestra rendición inmediata y el control de todas las instalaciones mineras. Afirman que tienen suficiente potencia de fuego para arrasar nuestras principales ciudades. Anderson tomó un sorbo de su taza de café. Envíeles nuestro apoyo. Respuesta de Darth. Robert asintió y presionó algunos botones. El mensaje era simple: no. El comandante de la flota pirata, un notorio asaltante conocido como el Carnicero, apareció en la pantalla principal. Sus rasgos alienígenas se retorcieron en lo que pasó por una sonrisa entre su especie. Ustedes, los humanos, realmente son estúpidos, estúpidos como dicen. ¿No entienden su situación? No tienen defensas, no hay naves de guerra. Ríndanse ahora, o haremos un ejemplo con sus ciudades. Anderson se sentó a tomar su café. Lo entendemos perfectamente. Déjenme ser claro, esta es su única advertencia. Dejen nuestro espacio, o enfrenten las consecuencias. El Carnicero rió, un sonido áspero que resonó a través del centro de comando. Consecuencia: su especie es conocida por su debilidad. El propio Consejo se burla de su miedo a la guerra. Sir Robert interrumpió: estamos recibiendo llamadas del Consejo Galáctico. Están ofreciendo enviar fuerzas de mantenimiento de la paz. Tiempo estimado de llegada: 6 horas. Anderson negó con la cabeza. Envíe este mensaje al Consejo. Este es un asunto de seguridad interna. Espacio humano, reglas humanas. Nosotros nos encargaremos de esto nosotros mismos. Los piratas lanzaron su primer ataque 5 minutos después. Sus naves ascendieron a la atmósfera con armas, disparando contra lo que creían que eran ciudades indefensas. En lugar de eso, sus disparos salpicaron sin hacer daño contra escudos de energía previamente invisibles. La red de defensa planetaria se mantiene al 98% reportado. El oficial de defensa: deberíamos mostrarles por qué esta colonia se llama Nueva Esperanza, señor. Anderson asintió con la cabeza. Señal al comando de la Tierra: dígales que la fiesta comienza temprano en las profundidades. Debajo de la superficie de la colonia, los búnkeres ocultos comenzaron a abrirse desde hangares subterráneos. Naves elegantes se elevaron hacia el aire, naves que ningún alienígena había visto antes en órbita. Satélites avanzados que se habían estado haciendo pasar por relés de comunicación revelaron su verdadera naturaleza, transformándose en plataformas defensivas. La expresión confiada del Carnicero vaciló cuando su pantalla táctica se iluminó con docenas de nuevos contactos imposibles. ¿De dónde salieron estas naves? Sus lecturas de energía. Esto no puede estar bien. En la pantalla del centro de comando de la colonia apareció una nueva cara: almirante de flota Wilson. De la patrulla de la flota mercante de la Tierra. Gobernador Anderson, la caballería ha llegado. ¿Quiere que nos ocupemos de su problema de plagas, por favor? Almirante, trate de no hacer mucho lío. El Consejo está observando a las naves humanas moverse con una precisión imposible. Sus formaciones no se parecen a nada visto en un combate galáctico. No siguieron las reglas esperadas de la guerra espacial. En lugar de enfrentarse a los piratas de frente, parecían bailar a su alrededor y atacar desde múltiples ángulos simultáneamente. En la cámara del Consejo, los representantes alienígenas observaron en silencio atónito cómo las imágenes en vivo mostraban naves humanas desmantelando sistemáticamente la flota pirata. Sus armas no eran los proyectiles primitivos que afirmaban usar, sino sistemas híbridos altamente avanzados que parecen ignorar los escudos estándar. Esas no pueden ser naves humanas. El embajador Cross susurró: son demasiado avanzadas, demasiado poderosas. El presidente del Consejo se volvió hacia su asesor militar. ¿Cuánto tiempo han tenido estas capacidades? Las manos del asesor temblaron mientras leía los datos entrantes. Señor, según la edad de esas instalaciones, las han tenido desde antes de unirse al Consejo. Todo lo que nos mostraron antes era todo una fachada. En 30 minutos, 19 naves piratas han sido deshabilitadas sin siendo destruida. La nave insignia del Carnicero colgaba muerta en el espacio, sus sistemas completamente apagados por armas que nadie sabía que existían. Anderson terminó su café ahora frío y miró a su personal: envíe un mensaje a la Tierra. Dígales que la fase 2 puede comenzar en el silencio de su centro de comando. Su equipo sonrió. La galaxia estaba a punto de aprender porque los humanos temían a la guerra, no porque fueran débiles en ella, sino porque eran demasiado buenos en ella. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico comenzó en caos. Los representantes gritaron unos sobre otros, exigiendo explicaciones sobre la exhibición militar humana en la colonia Nueva Esperanza. La Cámara, generalmente un modelo de orden, había descendido casi al pánico. El presidente del Consejo golpeó su bastón ceremonial 3 veces, trayendo silencio. Embajador Rey del Consejo exige una explicación. Sus naves muestran tecnología mucho más allá de lo que afirma poseer su colonia. Tenía capacidades defensivas que no deberían existir. Requerimos respuestas. Red
Estaba de pie en el podio tan tranquilo como había estado durante su primera aparición, que le gustaría que le explique primero las naves. Vio los escudos, o tal vez por eso los mantuvimos ocultos todo el tiempo, embajador. Cobb rugió. Engañaste al consejo, no. Reed corrigió, simplemente no te mostramos todo. Hay una diferencia, la pantalla principal se activó mostrando imágenes de la batalla. El almirante de flota Wilson apareció junto al embajador Reed, su uniforme militar limpio y perfecto. Déjame demostrarte lo que realmente presenciaste. Wilson dijo que las imágenes mostraban la batalla desde múltiples ángulos. Observa cómo nuestras naves se mueven. Wilson explicó que no seguimos patrones de combate estándar porque los humanos nunca los desarrollan. Tuvimos que crear nuestra propia forma de luchar en el espacio. El consejo. Vi cómo las imágenes resaltaban los movimientos inusuales de la nave humana, no formaban las líneas de batalla tradicionales que usaban todas las demás especies. En lugar de eso se movían como un enjambre de insectos, pero cada movimiento estaba calculado con precisión. Sus armas. El representante de la Ley de Concordia Estelar habló. Pasaron por alto los escudos que deberían haber sido impenetrables. Wilson asintió con la cabeza. Tecnología híbrida. Combinamos armas cinéticas con campos de energía. Física simple. En realidad, mientras todos los demás se concentraban en armas de energía pura, seguimos experimentando con alternativas. El embajador gateó, se puso de pie, sus escamas se oscurecieron con ira y las instalaciones defensivas. El seguro de flota oculto. Reed respondió simplemente. Cada colonia humana está equipada de manera similar. Cada nave civil puede convertirse para uso militar. Dentro de la nuestra, la llamamos la doctrina del puercoespín. Parece suave, pero es imposible de tragar. El presidente del consejo se inclinó hacia adelante. ¿Por qué mantener este engaño? La expresión de Reed se suavizó un poco porque esperábamos no tener que revelarlo nunca. El mayor deseo de la humanidad era unirse a la galaxia. Comunidad como miembros pacíficos. Pero la mayor responsabilidad de la humanidad es asegurar nuestra supervivencia. Wilson trajo nuevas imágenes, rutas técnicas de naves y armas humanas. Lo que viste fue nuestra capacidad defensiva básica. Tenemos mucho más, pero sinceramente esperamos que nunca tengas que verlo. La cámara quedó en silencio mientras las implicaciones se hundían. Los humanos no solo habían escondido naves y armas, habían escondido su verdadero nivel tecnológico, su doctrina militar, toda su filosofía defensiva. Como un representante menor preguntó cómo avanzaron tan rápido. Reed y Wilson intercambiaron una mirada. No lo hicimos, Reed explicó, hemos tenido la mayoría de estas tecnologías durante décadas antes de que lográramos viajar más rápido que la luz. Nos estábamos preparando porque recordamos nuestra historia, recordamos nuestras guerras. Wilson dio un paso adelante. En la Tierra tenemos un dicho: esperar lo mejor, prepararse para lo peor. Cada niño humano aprende esto. Cada colonia lo encarna. Construimos jardines y parques junto con búnkeres y generadores de escudos. Creamos nuestro arte y música mientras diseñamos armas. Rezamos. Nunca usaremos. ¿Y ahora el presidente del consejo preguntó en voz baja? Ahora Reed dijo que esperamos poder volver a ser lo que siempre quisimos ser, miembros pacíficos de la comunidad galáctica, pero esta vez sin pretensiones, sin ocultar quiénes y qué somos. Wilson agregó que los piratas aprendieron una pequeña lección sobre la humanidad. Esperamos que nadie más necesite aprender más. Cuando la sesión del consejo terminó, los representantes se apresuraron a comunicarse con sus gobiernos. Los informes debían actualizarse. Las evaluaciones cambiaron. Las estrategias se reconsideraron. La humanidad no era solo otra especie joven que buscaba su camino en la galaxia. Eran algo completamente diferente. Una especie que había dominado la guerra. Tan completamente que su mayor miedo era tener que usar esa maestría en la cámara vacía. Reed miró a Wilson. Creo que lo entienden, pero Wilson negó con la cabeza. No, esperemos que nunca lo hagan. Una semana después del incidente de Nueva Esperanza, el Consejo Galáctico reunió un equipo de observación especial para observar los ejercicios militares humanos. Lo que vieron cambió su comprensión de la guerra para siempre. La nave de observación se cernía de manera segura sobre un campo de entrenamiento en Marte. El vecino rojo de la Tierra debajo de ellos. Las fuerzas estaban llevando a cabo lo que llamaron una demostración de armas combinadas. El almirante Wilson se paró con los observadores alienígenas explicando lo que estaban presenciando. Observen con atención, dijo Wilson señalando la pantalla. Así es como los humanos realmente luchan.
Los observadores alienígenas vieron a las fuerzas terrestres humanas moviéndose de maneras que no tenían sentido para ellos. En lugar de marchar en formaciones ordenadas como cualquier otra especie, los soldados humanos se arrastraban por la tierra y usaban el terreno para cubrirse y parecían aparecer y desaparecer a voluntad, pero esto es el caos. Protestó el general Va del Consejo, asesor militar del Consejo. ¿Dónde está el honor en esconderse como una presa? Wilson sonrió. El honor es para las ceremonias. El combate se trata de lograr objetivos en la pantalla. Las fuerzas humanas demostraron su enfoque de la guerra. Los tanques no simplemente avanzaban en línea recta. Usaban colinas y valles para cubrirse. Los aviones no solo volaban por encima, abrazaban el terreno y usaban el campo magnético del planeta para enmascarar su aproximación. ¡Imposible! ¡Posible! Otro observador exclamó, sus soldados están luchando en una tormenta de arena. Todas las fuerzas detienen las operaciones en condiciones climáticas adversas. El clima es una herramienta, Wilson. Explicó que como cualquier otra cosa, los humanos aprenden a luchar en todas las condiciones. Lluvia, tormentas de nieve, oscuridad, porque aprendimos temprano que nuestros enemigos no siempre esperarían el buen tiempo. La demostración continuó. Las fuerzas humanas mostraron cómo podían adaptarse y cambiar de táctica en L. Cuando un enfoque fallaba, cambiaban a otro. No había un patrón predecible. No había una formación estándar para contrarrestar, pero ¿cómo se coordina sin patrones fijos? El general Bax preguntó genuinamente desconcertado cómo los comandantes controlan tal caos. Wilson trajo otra pantalla que mostraba la compleja red de comunicaciones. Unicaciones y toma de decisiones que respaldaron los movimientos aparentemente caóticos. No controlamos el caos, lo aceptamos. Cada unidad puede pensar y adaptarse por sí misma mientras sigue trabajando hacia el objetivo más grande. Los observadores observaron cómo las fuerzas humanas demostraron el combate urbano. Los soldados se movieron a través de los edificios de maneras que parecen desafiar la lógica militar, crearon nuevos caminos donde no existían, usaron pequeños drones para el reconocimiento y se coordinaron con el apoyo orbital en tiempo real. Wilson señaló cómo combinamos diferentes tipos de fuerzas, tropas terrestres con apoyo aéreo, naves en el espacio, trabajando con fuerzas en la superficie, cada unidad apoya a todas las demás unidades. Uno de los observadores, un experto en estrategia de una raza antigua, negó con la cabeza, esto no es la guerra como la conocemos, esto es algo completamente diferente. Wilson corrigió que es la guerra humana. Lo que están viendo es el resultado de miles de años de conflicto humano destilado en doctrina. Aprendimos estas lecciones de la manera más difícil. La demostración alcanzó su clímax cuando las fuerzas humanas demostraron cómo podían tomar y mantener el territorio sin destruyéndolo. Sus armas eran precisas, sus movimientos calculados demostraron cómo podían inutilizar a las fuerzas enemigas sin matarlas, cómo podían proteger áreas civiles mientras aún lograban objetivos militares. Su especie, el general Buck, dijo que lucha lentamente como nada que hayamos visto nunca. No sigues ninguno de los principios militares estándar que usan todas las demás razas. La expresión de Wilson se puso seria. Eso es porque aprendimos nuestras lecciones de forma independiente, desarrollamos nuestra ciencia militar a través de siglos de luchar contra nosotros mismos. Cada táctica que ves aquí fue pagada con sangre humana en algún momento de nuestra historia. Cuando terminó la demostración, los observadores presentaron sus informes al Consejo. Cada uno dijo esencialmente lo mismo: la doctrina militar humana no se parecía a nada en el espacio conocido, no luchaban como una especie avanzada, deberían luchar como humanos. En la sala de observación, el general Bax se volvió hacia Wilson. Ahora entiendo. Porque su embajador dijo que los humanos temen a la guerra, la han convertido en algo aterrador. Wilson asintió. La hicimos aterradora porque teníamos que hacerlo, y es por eso que trabajamos tan duro para evitar usarla. Los observadores dejaron Marte ese día con una nueva comprensión. Los humanos no solo dominaban el combate espacial o la guerra terrestre, sino que dominaban el arte de la victoria en sí y lo mantenían oculto no por engaño sino por la esperanza de no necesitar usarlo nunca. En una cámara segura en las profundidades de los archivos del Consejo Galáctico, 12 de los miembros más importantes del Consejo se reunieron para revisar los registros históricos humanos previamente clasificados. La sala estaba en silencio, excepto por jadeos y murmullos ocasionales mientras observaban cómo se desarrollaba la verdad sobre el pasado de la Tierra en sus pantallas. Esto no puede ser correcto. El jefe archista Dax susurró con sus 3 ojos abiertos por la sorpresa. Lucharon en guerras con armas primitivas que mataron a millones. Incluso antes de que tuvieran armas de energía adecuadas. El presidente del Consejo se desplazó por los archivos sobre algo que los humanos llamaron la Segunda Guerra Mundial. Sus manos temblaron levemente. Miren estos números.
La escala del conflicto. Lucharon en continentes enteros con vehículos mecánicos y explosivos químicos. El embajador Kroll, que una vez se había burlado de la debilidad humana, se sentó a revisar en silencio las imágenes de varios conflictos humanos. No exageraban cuando decían: ellos entendieron la guerra, han estado luchando desde que podían caminar. Una historiadora de las razas antiguas habló en voz baja pero clara. Observe el patrón. Cada guerra les enseñó algo nuevo. No solo lucharon, aprendieron, se adaptaron. Cada conflicto los hizo más eficientes en la guerra. La pantalla mostró siglos de combate humano. Evolución de soldados que hacían filas con armas de pólvora primitivas a fuerzas especiales modernas que se movían como fantasmas a través de campos de batalla. Desde simples barcos de madera hasta naves furtivas que podían desaparecer de toda detección. Aquí hay algo interesante, dijo un analista militar. Sus guerras se hicieron más pequeñas con el tiempo, pero más precisas, más letales. Aprendieron a lograr el máximo efecto con la mínima fuerza. El presidente del Consejo abrió un archivo etiquetado como Guerra Fría. Incluso lucharon en guerra sin luchar. Mire esto. Décadas de avance militar impulsado por la mera amenaza de conflicto. Construyeron suficientes armas para destruir todo su planeta varias veces y luego eligieron no usarlas. Eso es lo que no entiendo. KRA admitió que con todo este poder militar, ¿por qué no conquistaron su propio mundo? ¿Por qué no intentaron dominarnos cuando llegaron al espacio? Un viejo general que había estado observando en silencio habló porque aprendieron la lección más difícil de todas, el verdadero costo de la guerra. Cada uno de estos conflictos aprendieron estas lecciones, las pagaron con sangre, en ciudades destruidas, en millones de vidas perdidas. La sala quedó en silencio mientras veían imágenes de ceremonias conmemorativas humanas, filas interminables de piedras blancas, marcando tumbas, llamas eternas, ardiendo por el otoño, soldados caídos, niños colocando flores en monumentos. No celebran sus guerras, el historiador notó que las lamentaban. Cada victoria vino con pérdida, cada avance fue pagado con sacrificio. El analista sacó los archivos actuales de la doctrina militar humana. Mire, esto todo lo que hacen ahora las flotas ocultas, la tecnología defensiva, las estrategias complejas, todo está diseñado para prevenir la guerra, no para ganarla. Se convirtieron en maestros de la guerra para poder dominar la paz y nos burlamos de ellos. Por eso Gateo dijo en voz baja: los llamamos cobardes cuando pidieron restricciones militares, nos reímos de su miedo a la guerra. El presidente del Consejo cerró sus archivos y miró alrededor de la habitación. Ahora sabemos la verdad, los humanos no temen a la guerra porque son débiles, le temen porque saben exactamente lo que significa, lo que cuesta, lo que le hace a mundos y especies y civilizaciones. ¿Qué hacemos con este conocimiento?, preguntó. Dax, aprendemos de ello, el viejo general respondió, tal como aprendieron de su historia. Ahora entendemos por qué el embajador Reed quería esas restricciones, porque ocultan su verdadero poder militar. No están tratando de nos engañan, están tratando de protegernos de ellos mismos, de Moore en sí mismo. Mientras los miembros superiores del Consejo salían de la cámara de archivo, cada uno llevaba consigo una nueva comprensión de la humanidad. Habían juzgado a los humanos por su apariencia pacífica, sus armas aparentemente primitivas, su renuencia a mostrar poder militar. Ahora sabían la verdad. Los humanos no eran solo otra especie que había descubierto los viajes espaciales, eran guerreros que habían elegido, luchadores por la paz, que habían aprendido sabiduría, sobrevivientes que llevaban el peso de 1000 guerras en su memoria colectiva y habían venido a las estrellas no para conquistar, sino para evitar que alguien más aprendiera sus lecciones como ellos lo habían hecho, a través de sangre, fuego y pérdida. 3 días después de que el Consejo revisara la historia de la Tierra, la flota pirata que atacó Nueva Esperanza se enfrentó a la justicia humana, pero no era el tipo de justicia que nadie esperaba. El almirante Wilson estaba de pie en el puente de su nave insignia, el Pacificador, mirando pantallas tácticas que mostraban las fuerzas piratas restantes, acorraladas en un campo de asteroides después de su derrota en Nueva Esperanza. La mayoría de los piratas habían inundado sus bases ocultas. Ahora el último grupo estaba atrapado. Señor, su oficial táctico informó que los piratas están en rango de tiro, han activado sus escudos y armas. Wilson asintió abriendo un canal. El carnicero apareció en la pantalla, sus rasgos alienígenas, retorcidos por la rabia y el miedo. Vienen a acabar con nosotros humanos para mostrar sus armas superiores. No, Wilson respondió con calma, estamos aquí para mostrarles algo más. Se volvió hacia su tripulación. Comienza la operación. Momento de enseñanza. Lo que sucedió después sorprendió a los observadores del Consejo, que miraban desde su distancia segura. Las naves humanas no atacaron con una fuerza abrumadora. En su lugar, comenzaron una demostración cuidadosamente
Coreografiada de precisión y control, los primeros drones humanos pequeños de un transbordador se deslizaron a través del campo de asteroides mapeando cada escondite. Los piratas intentaron dispararles, pero los drones se movían como agua a través de rocas, imposible de alcanzar, observó Wilson. Explicó a los miembros del Consejo que miraban la fase 1 de recopilación de información en la guerra. El conocimiento salva más vidas que las armas. Luego las naves humanas se posicionaron en puntos clave alrededor del campo de asteroides para no atrapar a los piratas. Ya estaban atrapados, pero para demostrar algo más. La fase 2. Wilson continuó con el control del campo de batalla. Los piratas dispararon sus armas, las naves humanas no esquivaron, en cambio, sus escudos avanzados absorbieron la energía y la redirigieron sin hacer daño al espacio. Fue como ver a niños arrojar piedras a una montaña. ¿Cómo estás haciendo esto?, exigió el carnicero. Lucha contra nosotros. Apropiadamente. La respuesta de Wilson fue calma. Esto es apropiado, luchando para lograr la victoria mientras se minimiza la pérdida de vidas. Los marines humanos aparecieron junto a sus naves, navegando expertamente por el campo de asteroides. No se abrieron paso a explosiones contra las naves piratas. En cambio, llevaron a cabo lo que llamaron acciones de abordaje de precisión. Pequeños equipos ingresaron a través de esclusas de aire utilizando armas no letales para someter a las tripulaciones. Los observadores del Consejo observaron con asombro. Uno habló sobre el comando canalizar. Sus fuerzas podrían destruirlos instantáneamente. ¿Por qué esta operación compleja? ¿Por qué, Wilson? Explicó que el objetivo de la guerra no es la destrucción, sino lograr su objetivo con un costo mínimo. Vea lo que sucede a continuación. Fuerzas humanas aseguraron sistemáticamente cada barco pirata, no destruyeron barcos, los capturaron, no mataron tripulaciones, los arrestaron. Cada acción fue controlada con precisión y medida cuidadosamente. El buque insignia del carnicero fue el último en caer. Cuando los marines humanos llegaron a su puente, lo encontraron listo para luchar hasta la muerte. En lugar de eso, simplemente lo aturdieron con un arma no letal y lo pusieron bajo custodia. Victoria lograda. Wilson informó a los observadores del Consejo. 0 bajas en ambos lados. Todas las fuerzas piratas capturaron todos los bienes robados, se recuperaron todos los barcos asegurados. Los representantes del Consejo guardaron silencio durante un largo momento. Finalmente uno habló. Así no es como se hace. Las batallas se libran en el espacio conocido. Wilson estuvo de acuerdo. Así es como luchan los humanos cuando elegimos mostrar misericordia, cuando recordamos lo que la guerra nos enseñó. La operación terminó con equipos médicos humanos tratando a los piratas heridos y equipos de ingeniería asegurando las naves dañadas. Cada acción se registró para que el Consejo la estudiara en su informe final. Wilson escribió que la operación se completó con éxito. Se lograron todos los objetivos. Lo más importante es que demostramos que la victoria no requiere destrucción. Más tarde, en la Cámara del Consejo, los representantes revisaron las imágenes de la operación. Vieron cómo los humanos habían convertido la guerra en una ciencia precisa. ¿Cómo podían ganar sin una destrucción generalizada? ¿Cómo podían luchar sin ceder a la furia de la batalla? Ahora entendemos que el presidente del Consejo dijo en voz baja que no solo tienen armas avanzadas, sino que tienen una sabiduría avanzada. El embajador Reed, que estaba cerca, asintió. La mayor victoria es la que cuesta menos vidas. Aprendemos esa lección a través de siglos de aprenderla de la manera incorrecta. La amenaza pirata terminó no a través de la destrucción, sino a través de la demostración. La galaxia había presenciado no solo el poder militar humano, sino la moderación militar humana, y eso tal vez fue la manifestación más aterradora de todas. La Cámara del Consejo Galáctico se veía muy diferente del día en que el embajador Reed habló por primera vez sobre el miedo de la humanidad a la guerra. Se habían ido las sonrisas burlonas y los gestos despectivos. En su lugar había un nuevo respeto teñido de una saludable dosis de precaución. El presidente del Consejo se paró en el podio principal y se dirigió a los representantes reunidos de todas las razas conocidas de las ferias espaciales. Detrás de él, una enorme exhibición mostraba imágenes de eventos recientes. La defensa de la colonia Nueva Esperanza, las demostraciones militares en Marte y la captura precisa de la flota pirata. Hoy comenzó. Reconocemos formalmente que estábamos equivocados sobre la humanidad. Sus palabras resonaron en la cámara silenciosa. Confundimos su deseo de paz con debilidad. No pudimos entender que su renuencia a mostrar poder militar provenía de la sabiduría, no del miedo. El embajador Reed se sentó en silencio en la sección de la Tierra, observando mientras el presidente del Consejo continuaba. Por lo tanto, el Consejo propone 3 cosas. Primero,
una disculpa formal a la Tierra y a todas las colonias humanas. Segundo, la adopción de su propuesta de ley militar. Restricciones en el espacio compartido. Y tercero, hizo una pausa mirando directamente a Reed. Solicitamos que la humanidad comparta su experiencia en operaciones defensivas con el Consejo. Reed caminó hacia el podio. Cuando fue invitado, mirando alrededor de la cámara, vio rostros que una vez se habían reído de él, ahora esperando ansiosamente su respuesta. Aceptamos su disculpa, comenzó Reed, y con gusto compartiremos nuestra experiencia defensiva, pero antes de hacerlo necesitas entender algo fundamental. Sobre los humanos. Hizo un gesto al almirante Wilson, quien dio un paso adelante con una pequeña caja de madera. Al abrirla, Wilson reveló una simple llave de plata. Esta, Reed explicó, que es la llave de uno de los museos de guerra más antiguos de la Tierra. Mantenemos estos museos no para celebrar la guerra, sino para recordar su costo. Cada niño humano los visita, cada líder humano debe recorrerlos antes de asumir el cargo. Levantó la llave. Compartiremos nuestro conocimiento militar, pero primero cada raza del Consejo debe enviar representantes a la Tierra. Deben caminar por estos museos, deben entender por qué tememos a la guerra, aunque la dominemos. El Consejo estuvo de acuerdo sin dudarlo. Durante el mes siguiente, representantes de cada feria espacial, la raza visitó los museos de la Guerra de la Tierra. Caminaron por trincheras recreadas de la Primera Guerra Mundial. Vieron las ruinas preservadas de ciudades destruidas por armas atómicas. Se pararon en habitaciones silenciosas llenas de innumerables placas de identificación de soldados caídos. Después de todo, en la Cámara del Consejo, los representantes habían completado sus visitas. El estado de ánimo era solemne. Ahora entiendes. Reed dijo suavemente, la humanidad no teme a la guerra porque seamos débiles. Le tememos porque somos demasiado buenos en ella. Le tememos porque sabemos exactamente lo que cuesta. Le tememos porque hemos pagado ese precio demasiadas veces. El presidente del Consejo asintió. Has convertido la guerra en una ciencia. Observó que no debía hacerla más mortal, sino menos necesaria. Sí, Wilson estuvo de acuerdo. Cada avance en nuestra tecnología militar está diseñado con un objetivo: terminar los conflictos rápidamente con una pérdida mínima de vidas. Porque recordamos lo que sucede cuando los conflictos se salen de control. Reed dio un paso adelante una última vez, así que ahora sabes la verdad. Has visto nuestro poder. Has visto nuestra historia. Has visto por qué alcanzamos nuestra fuerza y rezamos para no tener que usarla nunca. La pregunta es ¿qué harás con este conocimiento? La respuesta del Consejo fue unánime. Adoptaron todas las restricciones militares propuestas por la humanidad. Aceptaron asesores humanos para la planificación defensiva. Lo más importante es que entendieron por fin por qué los humanos trabajaron tan duro por la paz. Cuando terminó la sesión, el embajador K. se acercó a Reed. Una vez me burlé de tu miedo a la guerra, dijo en voz baja. Ahora entiendo que tu miedo es tu mayor sabiduría. Reed sonrió suavemente. La mayor victoria. La respuesta es la guerra que nunca debe ser peleada. En los años que siguieron al cambio de galaxia, las naves diplomáticas humanas todavía llevaban armas ocultas y las colonias humanas aún mantenían sus capacidades defensivas, pero ahora estas cosas no eran vistas como signos de engaño, eran reconocidas como las herramientas de una especie que había aprendido a llevar la carga del poder de las aves de manera responsable. Los humanos habían revelado su fuerza no a través de la conquista, sino a través de la moderación, no a través de la destrucción, sino a través de la protección, y al hacerlo, le habían enseñado a la galaxia la lección más difícil de todas: que el verdadero poder no reside en la capacidad de hacer la guerra, sino en la sabiduría para prevenirla.